Bueno, aquí estamos con el episodio 7 de los diálogos iconoclastas. Esta vez ha habido bastantes temas. Empezamos hablando de la cabaña lanar, vulgarmente llamados corderitos, y cuando crecen un poco borregos. Luego hemos hecho un repaso rápido al último experimento. Hemos hablado de los lingotes rellenos de chocolate, lingotes de oro, y del mercado de oro de Shanghái. Y bueno, y hemos terminado, como siempre, hablando de que al final la gente hace lo que tiene diseñado para hacer, le vaya bien o le vaya mal. Pero en fin, mejor que lo escuchéis y ya diréis qué tal en los comentarios. Os dejo ya con el diálogo. Estuve viendo ayer hay un vídeo por ahí de un médico de Guatemala, el Wilfredo Stokes. ¿Lo conocéis? No. Es uno negro, quiero decir, es negro porque es negro, tío. Tiene cara de negro, o sea que no tiene rasgos absolutamente africanos, ¿no? Y es un tío muy curioso porque es médico y además de ser médico es investigador. Y además de ser investigador tiene algún reconocimiento, tiene algún premio internacional. Tiene, me parece que son premios Awards, ¿no? No sé exactamente cuáles, pero tiene alguno que como el mejor investigador del mundo en su área. Me parece que era sobre enfermedades tropicales o algo así. Pero o sea, no me hagáis caso. Cierto bagaje y eso lo haces como un preámbulo porque vas a decir algo un poco conspiranoico, ¿no? Primero presentas el personaje para decir que no es nadie de la calle, no, mirad este tío que tiene un bagaje tal, porque lo que va a venir ahora va a ser algo, va a crear polémica, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, esa es la falacia de autoridad, pero que de hecho en este caso no es ninguna falacia. Es decir, el tío tiene un currículum que podríamos estar, la mitad de lo que vamos a estar hablando solo para destriparle el currículum, ¿no? Pero bueno, el caso es que aparte de eso es un tío cachondo. Y tiene el último vídeo que está colgado en todas partes, pero también en el canal de Paco, en Salud Física y Mental, está también por allí, y es alucinante, porque llega a las mismas conclusiones, o sea, habla de los borregos como tales, y llega a la conclusión de que no tienen solución, es decir, que no hay solución con los borregos, es curioso. O sea, que podría estar en los diálogos iconoclastas. Sí, por supuesto. por supuesto. Elabora más, ¿qué habla de los borregos y que no tienen solución? Bueno, pues dice que los padres que se dedican a perseguir a los hijos para que se pongan esas cosas en los bracitos, pues que no tienen remedio. Es decir, sale al final del vídeo, hay incrustado en ese vídeo hay otro pequeñito de un padre corriendo detrás del hijo en un que no se quiere por ninguna, y claro, va allí a cazarlo para que ¿no? Y dice que no tiene arreglo, es decir, que lo único que se puede hacer con esa gente es estar cuanto más lejos mejor. Y habla también, lo curioso, apunta la posibilidad de que sea un proceso de selección natural, digamos, naturoartificial, es decir, que natural, pero no hecha por la madre naturaleza, sino por un nivel un poco más adelantado, que sería el humano, pero bueno, que dice que nada, que esa gente, pues bueno, que están muertos y no lo saben, ¿no? Y sobre todo que no tienen arreglo. Eso, ahí hay un proceso, hay un proceso muy curioso que yo creo que ha pasado, pues si no todo el mundo que ha conseguido abrir los ojos, pues mucho porcentaje, ¿no? Que es que al principio de la movida
claro, bueno, pero esto de la PCR, pues si el Kary Mullis dice que esto no sirve para la PCR oye, y lo de los asintomáticos, eso, ¿cómo puede ser uno que esté enfermo asintomático? Eso es una contradicción. Bueno, total, que toda la hilera interminable de contradicciones. Entonces, al principio, el que veía eso le daba codazos al de al lado y se lo decía, dije, oye, ¿tú no te das cuenta que esto tal y cual? Y se daba cuenta, lo que se daba cuenta es el que daba los codazos de que el otro no veía nada. Por muchos argumentos que le pudiesen soltar, o sea, no se trataba de darle un argumento convincente, sino que, o dos, o más argumentos convincentes, porque claro, cuando ya lleva 10 o 12, pues el darle 14 o 15 no iba a cambiar nada, ¿no? Después de eso, dime. No, adelante. Bueno, decía que ese fue el primer paso. Es decir, eso le pasó a muchísima gente que estaba en ese proceso, ¿no? Después, el siguiente paso fue darse cuenta de que ese que le daba los codazos, y oye, tú no te das cuenta tal, ese tenía una gran parte de culpa de lo que estaba pasando. Porque claro, ese con su aceptación y con su credulidad y con su poca asertividad, pues era el instrumento del sistema. Porque al final, quien venía a presionarte a ti, que lo veías claro, no era Bill Gates, era ese que tenías al lado, que es el que te decía, oye, tú ¿por qué no vas con mascarilla? Tú no sé qué. Y bueno, y el tercer paso fue darse cuenta que, o sea, uniendo esos dos puntos, el tercero fue darse cuenta de que esa gente no tenía solución, porque le faltaba una pieza. Es decir, eso era tan imposible como hacer correr a alguien que estuviese en una silla de ruedas. Es decir, si no tiene piernas, pues no va a poder correr, ¿no? Pues al final esa conclusión es la que toma el Wilfredo Stokes de otra forma, él no lo dice así, pero es exactamente lo mismo. Es decir, lo que dice es que el borrego no tiene solución porque no puede entenderlo. No puede. Es decir, que no es que no lo entienda porque no quiere o porque no tiene argumentos o porque tal. Es que no se da cuenta porque le falta algo, un trozo del cuerpo mental o una facultad mental o en fin, algo le falta. Sí, lo que comúnmente se llama un tornillo. Bueno, sí, en este caso lo que le faltaría es una ferretería. Es súper interesante lo que dices, Mac. Y en tu libro haces una mención, que Paco también la hace, y Henares también la hace, que es, o sea, nosotros tenemos el todo, ¿no? O sea, creo que dices, con una brizna de hierba puedes entender lo que es una haya de... Vale, entonces con esa premisa yo me digo, pues yo también entiendo a los borregos, incluso yo he podido ser un borrego hace años, ¿vale? Porque yo no siempre he sido o he entendido, he conectado los puntos que he conectado hace años. Entonces, yo a veces pienso, ¿eso es porque mi tornillo estaba ahí pero solo hacía falta apretarlo un poco y tal? ¿O me faltaba y lo encontré y alguien se metió en la cabeza? Entonces, elaborando eso, a mí mi proceso mental fue el siguiente. Yo llegué a la conclusión de que muchas cosas son falsas y el convencimiento, o sea, el entender, como tú dices, el entender elimina el miedo, el entender, o sea, el comprender algo. Pues ese momento de comprender, yo lo llevé por la parte financiera, ¿vale? En la parte financiera yo llegué, sobre todo en el 2008, 2007, diciendo esto, lo que nos han contado, lo que yo he estudiado, sí, pero si esto no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces una vez Paco me dijo, y Paco me echaba cepos, y una vez me dijo, mira, Unai, eso que has aplicado en este y este ámbito, lo mismo. Yo al principio, no, pero ¿qué estás diciendo? Que sí, Unai, que el mismo método... Y entonces, cuando llegas desde tu área, desde tu inquietud, desde algo que yo que sé que siempre has visto en tu familia, no lo sé, lo mío es vía macro, vía economía financiera, entonces llegas y luego con eso te abre las puertas a las otras áreas. Por ejemplo, con este tema que has hablado antes de los brazos y las cosas que ponen ahí y todo. Cuando surgió toda esta histeria, yo dije, pues voy a aplicar lo mismo que me ha abierto los ojos en estos otros temas, en este área, a ver qué pasa. Entonces yo fui escarbando hasta el final, que me costó un huevo. Entonces, hasta decir, vale, bacteria y viruses. A ver, ¿cuál es la diferencia? Entonces, virus, vale. Pues entonces, esto es una pirámide invertida, todos los medios,
todas las medidas que han tomado tal, en la base de esa pirámide invertida hay un virus. ¿Vale? Muy bien. ¿Dónde está la prueba de que exista? Yo iba ahí a lo bruto. Entonces, me peleé con PubMed y unas referencias primarias que cada párrafo, alguien que sabe, a un biólogo pues molecular, pues supongo que en media hora lo lee. Yo me costaba 3 días, porque en cada párrafo una línea tenía que pararme. Hostia, ¿esto qué es? Alineamiento, secuenciación, tal. ¿Esto qué? Pero al final me peleé, porque luego también es una gestión de prioridades. Siempre lo ha dicho Linares. A ver, a mí si me venden un coche que luego se rompe a los 3 días, pues hombre, necesito distribuirlo en las cosas importantes, porque para todas las decisiones que no puedo tomar, que tengo que tomar, no tengo tiempo para analizar todo en profundidad. Entonces, bueno, mira, pues si me engaña, eso. Pero salud, dinero y amor, como siempre hemos dicho, eso lo tienes que hacer tú. No tienes que confiar en el médico de cabecera, bien intencionado, especialmente en ese no, o en otro amigo, o lo que sea. Eso tienes que llegar a ello tú. Y como esto era importante, pues yo me peleé. Y entonces llegas a la conclusión porque la detección de un virus y el aislamiento, la secuenciación y todo eso que hicieron tiene mucha parte de IT, de informática, porque es un programa que secuencia el alineamiento y todo. Entonces yo ahí me desenvuelvo bien, porque parte de mi trabajo es esa. Y llegas a la conclusión, te dices, y ya es el momento de comprender, como tú dices, Mac, que es hostia. Y ya se me fueron y ya todo lo demás es bla, bla, bla. No, que pierdes el olfato. No, que esto, tal. Yo estaba totalmente inmune a todas esas chorradas, porque yo había ido a la base y decir, pero si aquí no existe. Si no han aislado nada, y eso, porque ha sacado el tema de Carimules, y la PCR no es el instrumento cuantitativo para hacer esto. O sea, sin pies ni cabeza. Cuesta llegar, pero cuando llegas dices, pues si esto no tiene ni pies ni cabeza. Claro. Es la hostia. Entonces, yo necesité ese primer tornillo que me pusieran y llegué desde la parte financiera. Si no hubiera llegado ahí o no hubiera, pues no lo sé, igual seguiría Borrego, Mac, no lo sé. Y no sé, yendo más, no sé si el tornillo está ahí, no está ahí, es cosas que siempre me pregunto. Porque yo te digo que yo, cuando era joven, era Borrego, ¿eh? Entonces, no es que nazcas no siendo Borrego. Yo te tengo que admitir que yo no sabía dónde me va el viento cuando tenía 20 años, ¿eh? Pero eso es normal. Mira, fíjate, es lo que hemos comentado a veces del montaje de un puzzle. Es decir, tú para montar un puzzle, pues primero sacas las piezas de la bolsa, después las ordenas por colores, es decir, más o menos las tonalidades, después montas el marco, por lo menos si lo haces igual que los puzzles que yo he montado, montas el marco porque son piezas más características, después empiezas a montar áreas y eso llega un momento en que tú todavía no has puesto ninguna pieza, pero ya has hecho una gran cantidad de trabajo. Es decir, has sacado las piezas de la bolsa, las has clasificado, las tienes separadas en montones. Todo ese trabajo todavía no se ha manifestado, no se ha materializado. Es decir, no hay... ¿Cuántas piezas tienes puestas? ¿Has enganchado 2 piezas? No. Bueno, entonces no has hecho nada. No, espérate. Es que llevo 3 días haciendo montones, es decir, con el puzzle de las narices de 5.000 piezas, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea que no se trata de ser Borrego y un día despertar, es decir, tú has hecho tu trabajo, a lo mejor has estado intentando comprender los temas financieros, los has comprendido, has llegado a unas conclusiones y eso es lo que te sirve de base para después poder unir rápidamente las piezas de esta historia que estamos hablando, ¿no? Y eso, si no haces ese trabajo previo, que aparentemente no tiene nada que ver, pues no puedes, o sea, no puedes, a ver, nunca hubieses dejado de ser Borrego, ¿sabes? Ni tú ni nadie, o sea, eso es, sí, mira, hay una cosa que se ve muy fácil, fíjate, cuando tú hablas, por ejemplo, con un arquitecto, aunque no tengas ni idea de arquitectura, pero que tiene la mente ordenada, puedes hablar sobre biología porque el tío te va a entender. O sea, no va a entender a lo mejor los tecnicismos de la biología, no vas a ver todas las clasificaciones de las plantas, eso no lo vas a ver. Pero que sí que te va a comprender el contexto general, o sea, vas a ver de qué le estás hablando, qué le quieres decir, o sea, va a comprender el mensaje, ¿no? Porque tiene una mente ordenada que es capaz de recibirlo. Si hablas con alguien, con cualquier otra persona que tenga las mismas capacidades en otra área, pues también va a entender el tema de biología. Ahora, si hablas con un arquitecto Borrego, no te va a entender, porque no tiene sentido común. O sea, te va a dar la impresión de que estás hablando con un imbécil. Digo arquitecto, no porque, es decir, arquitecto, médico, economista, ingeniero, lo que tú quieras, ¿no?
Y la diferencia ahí está precisamente en eso, es decir, está en tener una mente que es capaz de o sea, que tienes lo que normalmente se llama sentido común, pues eso. O sea, que no es que tú hayas dejado de ser borrego porque a los 20 años eras borrego y hoy ya no eres. No, lo que ha pasado es que hay un proceso digamos, de comprensión. O sea, la comprensión no es un proceso, y entonces ese proceso tú lo empezaste desde que naciste y con toda seguridad desde antes, ¿no? Y eso es lo que te ha traído hasta hoy. O sea, tú no puedes quitar ni una hora de tu vida porque todas las has usado para llegar donde estás ahora. Entonces son todas igual de importantes. Pero es curioso, esa es mi forma de verlo. Sí, tiene mucho sentido. Yo estoy alineado. Ahora entiendo, pero tiene mucho sentido. Es curioso que no es lineal, ¿eh? De repente estás planteando algo y luego de repente todo encaja. Es curioso. No es un proceso lineal. Por supuesto que no es lineal. O sea, si tú estás en una habitación oscura palpando para buscar la puerta, ahí no hay linealidad. Está el punto en el que tocas la puerta y todos los demás que no sabías dónde estaba. Y cuando abres la puerta, pues es de golpe y ya hay luz. Pero fíjate que hasta en eso sí que hay una... A ver, desde el punto de vista que dice Paco, totalmente de acuerdo. Es decir, es o la tocas o no la tocas, o la abres o no la abres, ¿no? Pero si lo miras desde otro punto de vista, sí que hay linealidad. Porque el hecho de que tú toques un trozo de pared que no es puerta, lo que hace es darte una información para decir, bueno, oye, ¿dónde está la puerta? La puerta no lo sé, pero sé que ahí no está. Con lo cual eso es una información importante. Claro, cuando tocas es lo mismo que cuando pierdes algo, es decir, siempre lo encuentras en el último sitio que buscas. Sí. Eso ocurre así, pero todos los de antes te han servido para saber que ahí no estaba, ¿no? O por lo tanto son igual de importantes en el proceso. Eso decía Edison antes de inventar la bombilla, dijo, ya sé 100 formas diferentes de hacer bombillas que no funcionan. Claro, pues eso es. Entonces ya solo iba a las que le faltaban y claro, al final... Pues... Sí, pero si os fijáis, esto es un proceso, es decir, todas esas no bombillas, todas las bombillas, esos fracasos de iluminación son igual de importantes que el hecho de encontrar el wolframio, ¿no? Tungsteno, sí. Tungsteno, perdón. No, ¿es tungsteno? Es wolframio. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Tungsteno y wolframio, no lo sé. Creo que es lo mismo con dos nombres. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Y una densidad muy, muy parecida al oro. Pues ahora me entero. Exacta al oro. Por eso lo utilizan para hacer bollicaos con los lingotes de oro. Le meten nocilla por dentro, que es el tungsteno, y como tiene la misma densidad, o sea, en las máquinas de densidad no sale que está relleno. No. Solo cuando lo fundes, porque lo ponen a fundir y el oro de fuera se liquidifica y de repente se licúa, y se queda una barra ahí porque eso se funde a los 2000 grados, no sé qué. Entonces se te queda una cara mirando, ¿y eso qué es? ¿Eso por qué no se funde? Pues porque eso es otra cosa. En la bolsa de oro de Shanghái, o sea, no entregan ningún lingote que no hayan fundido ellos mismos. O sea, si tú compras allí un lingote, te lo llevas y vuelves al mes siguiente y quieres venderlo, y bueno, pues hay que fundirlo. O sea, sí, cierto. No venden ninguno que no lo han fundido ellos. Sí, es verdad. Son solo, vamos a decir, lingotes de segunda mano no se traerían en el Shanghai Gold Exchange. Es verdad. Curioso. Bueno, entonces, de todas formas, ahora Unai, o sea, cuando yo te dije abre el abanico un poquito más, claro, ya eso lo he dicho yo 1000 veces, que llevo 50 años predicando en el desierto y los pocos que parecía que habían hecho caso, que les había servido para algo, cuando investigas un poquito resulta que no, que ya estaban maduros, solo había que hiciera un poquito de aire para que cayera la fruta, pero que no necesitaba ni que yo le dijera nada. Bueno, mira, me acuerdo de una conversación que tuvimos y me dijiste, mira, aplica lo mismo, Unai, al tema de
identidad de género, Sí, de sí. mujeres, de tal igual, y yo, Paco, bueno, pero ¿cómo aplicar lo mismo? ¿Qué te estás pasando? Las mujeres han estado siempre oprimidas y tal, ahí no hay nada detrás de eso, no hay ninguna manipulación, ni eso, no hay... No, hombre, Paco, ahí te estás pasando, con tus conspiraciones. Pero luego dije, hombre, Paco, normalmente en estos temas o sea, nunca le pilla un renuncio así gordo. Algunos pequeñitos sí le pilla, pero gordos así no. Entonces, joder, pues le voy a dar una oportunidad a ver esto que dice. Voy a aplicar el método a ver qué esto que pasa. Ahí yo tenía un fuerte condicionante, porque en casa, en casa mi hermana es una persona que defiende otras cosas y es alguien bastante bueno. Y entonces, pero bueno, lo vencí, eso. Lo empecé a investigar y empecé a atar cabos y empecé a decir, coño, aquí hay más de lo que del barniz ese que yo tenía. Y una vez escarbando debajo del barniz dije, hostia, Sí, no. pues claro que Y sí, este además es es otro vehículo fácil para... porque utilizan el mismo método para todo. O sea, yo tengo Exacto. capítulos o artículos de salud o de dinero que solo le he cambiado 3 o 4 palabras y sirve el razonamiento sirve todo igual. ¿Eh? Para hablar de salud o de dinero, le cambias 3 o 4 palabras y con el mismo razonamiento se entiende perfectamente para cualquiera de las dos cosas. Y con otras igual, o sea, claro, si hablamos del cambio, del climaterio, de lo mismo, todo igual. Es Sí, que una vez que entiendes, hay un gran grado de apalancamiento, ¿verdad, Paco? Esto Sí. cuando entiendes algo sí, lo puedes también. aplicar a muchas otras cosas. Y es una gozada, es llegar a ese punto es guay. Y con sentido común, como tú decías, Mac, es de lo mejor que me ha pasado. Sí, además Fíjate que se dan unas cosas comunes, por ejemplo, eh, todo lo que se promociona en la tele y tal igual, todo cuesta mucho dinero. Y lo que se prohíbe normalmente es gratis. ¿eh? Por ejemplo, pues el tema de asignación de sexo para los niños de 7 años que están en un cuerpo erróneo y todo eso. Eso vale un huevo de dinero y casi está promocionado y es casi obligatorio. En cambio, algún terapeuta que diga que él podría ayudarle a que se encontrara feliz con su cuerpo, eso está prohibido. sí. Es curioso el tema. Entonces, por el tema de despilfarrar dinero, también puedes saber lo que es bueno o lo que es malo. Sí, hay un principio taoísta que debe tener pues más de 2000 años seguro, que dice, primero fue el uno engendró al 2 y el 2 engendró a los 10.000 seres. Y eso lo que quiere decir, o por lo menos en una de las acepciones, es que el uno ya sabemos todos lo que es el ser único, el Dios omnipotente, creador. Bueno, el uno nos da igual quién sea, por lo menos a mí. Ahora, el 2 es la dualidad. Y después, a partir de la dualidad, salen los 10.000 seres. ¿Qué quiere decir? Que hay, digamos que alguien hace una ley que es la ley de dualidad, y de la ley de dualidad sale todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre eso que estáis comentando. Es decir, si os fijáis, hay... es decir, ¿por qué todo es igual? Es decir, ¿por qué Paco puede cambiar unas cuantas frases de un libro y se aplican tanto al dinero como a la salud? Pues porque por encima de eso, en otro nivel, hay una ley general que tiene múltiples manifestaciones. Pero es una ley general. Entonces, esa ley general aplicada sobre el dinero produce una serie de manifestaciones, y la misma ley general aplicada sobre la salud pues sirve para otras. Eso es lo que en mi libro también es lo que tú comentabas al principio de la brinda de hierba. Es decir, por eso es un fractal. Es un fractal porque cuando tú entiendes bien una de las manifestaciones de la ley general, la puedes extrapolar. Entonces puedes llegar a la ley general
partiendo de un tema de salud, o partiendo de un tema de derecho, o partiendo de un tema económico, o partiendo de donde quieras partir, porque todo eso tiene el mismo padre y madre, es decir, tiene el mismo generador, ¿no? Y entonces, si lo entiendes bien, pues llegas al origen, y una vez subes al origen, desde ahí ya es fácil ver otras manifestaciones. O sea, cuando ves algo... O sea, tú has llegado ahí, como decías, desde el tema financiero, pero cuando eso lo tienes claro, pues después ves una manifestación en el tema de salud y dices, uy, si esto es lo mismo. ¿Comprendes? Pero el mecanismo es ese, es decir, es simplemente que hay que lo que vemos nosotros en este nivel son, o sea, por la ley de causa y efecto, nosotros vemos los efectos, pero las causas están en otro plano. Y las causas que produce una ley general, pues las producen en todos los planos a la vez. Es decir, una ley general, la ley del mínimo esfuerzo, la ley de la gravedad actúa pues sobre el reino vegetal, sobre el animal, sobre las órbitas de los planetas y sobre, bueno, ¿qué tiene que ver un conejo con la órbita de la Tierra? Bueno, porque también sigue la ley de la gravedad, igual le afecta a uno que a otro, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, quiero decir que al final todo tiene explicación, y además las explicaciones, una vez las ves, las que ves, ¿no? Pues tampoco son muy difíciles, o sea, no es una cosa así muy complicada, es sencillo, lo que pasa es que es muy difícil de ver, ¿no? O por lo menos a mí me cuesta mucho. Y sirve también pillar el método de contra esa ley general que nos intentan vender por una serie de intereses, ¿no? O sea, un método que es deductivo versus al inductivo. O sea, en economía, salud, todo sigue el mismo patrón. Es unos axiomas que a partir de ahí se construye todo. Y nadie los pone en cuestión. No, un momento. Karim, un momento. Nadie lo pone en cuestión porque le costaría su sueldo. Casi nadie, sí. Hay algunos, como por ejemplo Wim Duisberg, el que puso en cuestión, él solo hizo esta pregunta: a ver, ¿me podéis por favor facilitar, él como científico, premio Nobel, el documento de aislamiento del VIH? Y entonces pues iba de despacho en despacho y bueno, pero ¿cómo pides eso? Pero si pues eso fue en los años 80, pero si eso ya hace 30 años, ¿qué tal? Tú sabes la de documentación, la de análisis que se ha basado, no vayas al origen, vete a todo lo que se ha hecho o sea, nútrete de todo el progreso que se ha hecho. No, ya, sí, eso muy bien, pero yo quiero, todo esto está basado en esto. Entonces alguien, hostia, no lo encontraba, él tenía acceso a altos estamentos porque no era un investigador de a pie que solo pues, puede preguntar a un colega o a, yo qué sé, al director de biología de la uni o algo. El tío tenía acceso a, hostia, no lo encontró, entonces ya se empezó a mosquear de verdad. Y espera un momento, entonces entonces estos aislamientos, el doctor Gallo, esto, tal, Montañer, pero esto, ¿cómo? Pues lo mismo, es exactamente lo mismo que en el vídeo que grabamos Paco y yo sobre las mentiras económicas. Es unos axiomas, no, los tipos de interés afectan al crecimiento, no, el dinero se crea de esta forma tal, y a partir de ahí, matemáticas, que la matemática es una herramienta. Entonces te sirve para... Por eso sponsorizan el Banco Central Europeo, las grandes... en el ámbito de la salud, investigadores. O sea, nosotros queremos que llegues a esta conclusión. Sabemos que dominas la mate, física y eres muy técnico. Entonces, y tienes esos axiomas. Venga, adelante. Entonces, la gente que trabaja en el Banco Central Europeo, lo que hacen es la tercera o cuarta derivada de cómo el tipo de interés en un escenario de tal afecta a tal. Ya, pero no tocas la premisa de base. Tú ya partes de esto y entonces te entierran con todos esos estudios. No, pero ¿cómo puedes poner en cuestión que unos tipos de interés altos afectan al crecimiento? Bueno, pues porque no hay ni correlación ni causalidad. Es al revés. Un crecimiento alto hace que suban los tipos. No, y no al revés. Y tienes que ir a un estudio empírico que no se hace, sino porque esos axiomas están como una base intocable para luego seguir los demás análisis y las demás conclusiones.
Y eso se aplica en muchas disciplinas. Una vez que entiendes eso y que dices, bueno, yo me voy a cuestionar, porque pareces tonto cuestionando eso, ¿verdad? Es como, a ver, pero ¿cómo vas a cuestionar en macro que los tipos de interés bajos generan crecimiento, tipos de interés altos enfría la economía y va abajo? Cuando a la vez cuando es lo contrario y encima la correlación es inversa. Tú vas con esas premisas a cualquier sitio, a cualquier universidad, a cualquier libro de texto y, bueno, pero claro, luego ves algunos locos economistas que han hecho estudios empíricos, que yo tengo muchos de ellos, y claro, están marginados, como Duisberg, como los demás, están ahí, pues ya no salen ya no tienen acceso a la comunicación de masas, ya no los promocionan aquí y allá. Pero, ni financiación, que es lo que más duele. No, hombre, claro, eso te entierra, eso no puedes ser no puedes dar clase en la uni, ni puedes trabajar en el Banco Central Europeo, ni en el BIS, ni en ningún lado. Tienes que, pues eso, trabajar. Eso es como, no sé, vosotros me diréis, que seguro sabéis más que yo, es como la astronomía precopernicana, ¿no? Hostia, no, pues todo gira alrededor de la Tierra. No es heliocentrista, sino que esto, vale. Entonces ya algunos curiosos decían, hostia, ya, pero espera un momento, pero si eso es así, esa órbita que veo ahí con el catalejo de esa... no, vale, eso es la excepción número 1. Bien, vale, pues venga, y empiezas a hacer modelos regresivos y tal para justificarla. Mira, ya te lo tengo justificado. Y así llegas a 1 millón de justificaciones por diferentes órbitas, pero si esto no, tal, pero hasta que cambies el paradigma, oye, y si cambiamos esto al heliocentrismo, pues no necesitas ninguna excepción. Y no necesitas apilar matemáticas porque estabas en un axioma que era incorrecto. Y todas esas matemáticas son buenas, ¿eh? Por ejemplo, las matemáticas en sistemas regresivos y los modelos que se utilizan en economía son econometristas muy buenos. Y la matemática es sólida. Claro, pero es garbage in, garbage out. Si funcionas con unos axiomas que son falsos, aunque tu mate sea buena y llegas a una conclusión, es falso. Y con eso entierran a alguien que cuestiona esa realidad de, pero ¿cómo vas a... ¿Pero por qué estás pidiendo el estudio de aislamiento original del VIH? Pero es como, eres un loco, ya está. Y es curioso porque eso se aplica en muchas disciplinas. Mira lo que ha pasado ahora. Es decir, hay gente que eso ya conoce cómo funciona ese sistema y entonces, usando las leyes de transparencia, lo que han hecho ha sido, que eso me imagino que lo sabréis, o sea, estoy seguro, ¿no? Es decir, hay gente que le ha preguntado, usando la ley de transparencia, que sabéis que diferentes organismos tienen la obligación de contestar por ley, pues entre otros al Ministerio de Sanidad español le ha preguntado si tenía secuenciación, aislamiento y purificación y la respuesta oficial ha sido, bueno, la pregunta era si lo tienen y en caso de que no lo tengan, ¿quién lo tiene? Y la respuesta oficial del Ministerio de Sanidad español ha sido, nosotros no lo tenemos ni sabemos quién lo tiene. Y así hay hasta, me parece que el último conteo iba por más de 140 organismos oficiales, entre ellos los CDC americanos, el equivalente europeo, el Ministerio de Salud de Canadá, el de Francia, es decir, hasta más de 140 organismos de ese nivel que han dado exactamente la misma respuesta. Nosotros no lo tenemos y no sabemos quién lo tiene. Pero, sí, y al final de la carta ponían, y haga el favor de no molestar más. No, pero fijaros, es decir, que eso es un hecho objetivo que además ha circulado por ahí. Yo tengo copias están, incluso hay carpetas en la nube que te permite descargar todas las respuestas oficiales de esos organismos. O sea, quiero decir que eso es público y notorio. Pero si tú eso se lo cuentas al borrego que estábamos diciendo al principio, por uno le entra y por otro le sale. Le da igual. O sea, no tiene efecto. Eso tiene efecto solo para una mente crítica. Para alguien que piense. Y valiente. El que no piensa, da igual que tú le digas eso, que le digas lo de Karim Mullis, que le digas que las PCR han dado positivo a pruebas, a muestras de 2018. Da igual lo que le digas. Le puedes decir lo que quieras, da lo mismo. Da lo mismo, porque su idea ya no la vas a cambiar. En su día, todo esto se apilaba, se apoyaba, Mac, en un estudio de secuenciación. O sea, cuando empiezas a preguntar y llegas a la cadena, yo llegué al final, y el final era
un secuenciamiento y aislamiento que los hicieron los chinos a un paciente nepalí de un esputo, de mocos básicamente suyos de la garganta y tal, que dio los síntomas de COVID y tal, y ese fue como el paciente cero y el aislamiento inicial que después derivó en lo que derivó. Aislamiento no, secuenciación. Exacto, hicieron una secuenciación informática de eso. Aislamiento no ha hecho nunca nadie en ningún sitio. No, es decir, los protocolos de Koch no se han cumplido. Secuenciaron. Bueno, técnicamente podemos decir. Secuenciaron una sopa de fluidos, que allí había Sí, pues, de todo un poquito, y entonces a esa sopa mezcladita le dijeron, pues como este tose, pues tendrá eso. Y entonces la secuencia de esa sopa es eso y ya está. Unos microfiltrados y tal. Sí se secuenció, lo que pasa es que, y se aisló también, pero el método de aislamiento, sin purificación, sin tal, se pasaron por el forro muchos, pero sí se hizo, sí, lo ves ahí, se pasó. El jefe de los chinos, yo tengo un vídeo de que el jefe de los chinos le preguntaron y dice, no, ¿ustedes aislaron? Y dice, no se ha aislado. No, sí, yo leí el documento oficial y, o sea, se aisló, pero ese aislamiento no vale para calificarlo. Es un tecnicismo sin más, Ginners, no importa nada, estamos aquí hablando de... realmente sí. Pueden llamarle aislamiento, pero realmente, o sea, un aislamiento según el protocolo no se ha hecho. No, exacto. Siguiendo con pues a esto le voy a llamar Pepito, vale, pero no se ha hecho. Exacto, algo así, sí. Básicamente lo que hicieron es un microfiltro, todo lo que pasó por ahí lo dieron por bueno y supusieron que esto es, en vez de hacer una purificación como se tiene que hacer. Por gradientes de densidad, lo mismo que hizo Montañer y su equipo y tal. Pero claro, exacto, entonces, allí pasa, pues, claro. Y se lió luego. La sopa la pasas por un colador. Y después dices, por este colador solo han pasado los guisantes. No, ha pasado algo parecido. Ha pasado de todo. No, y lo que pasa es que luego secuencian eso y eso te sirve de gold estándar para tests en gente para saber si son positivos o no. Entonces, si no lo habéis aislado y eso tiene es una sopa de ADN humano con tal cual, pues normal que den positivo hasta los geranios. Pero es que es mucho más grave. Es mucho más grave porque en esa secuenciación no se secuencia el completo. Y entonces ahí hay no sé cómo se llama, hay una reconstrucción. No sé, la palabra era hermenéutica, bueno, no me acuerdo. Hermenéutica y tal. Y entonces le dicen al ordenador, aquí tienes unos trozos, porque claro, tú no puedes sacar el ADN todo enterito y tal, entonces sale desparramado. Y entonces le dicen a un programa de ordenador, oye, monta esto para que parezca que más o menos que se aproxime a la realidad. Pero claro, heurística, y eso es alineamiento. Y entonces el ordenador, claro, tiene unos modelos, pero no unos modelos de lo nuevo, tiene unos modelos de lo anterior. Pero resulta que lo anterior también se hizo igual, Total. Que dice, pues mira, yo creo que esto debe aproximarse bastante a la realidad, según mis modelos, y ya está. Sí. Pero eso si no gente... existe, o sea, la posibilidad de acertar es ninguna. Una entre 1000 trillones de que ese modelo que ha hecho el ordenador fuera real. No, encima, ese modelo, el que lo manipula, puede decir tira por aquí o para allá. Bueno, o sea que eso es lo grave. Tenemos a Drosten, a Drosten, que debería de estar ya en la cárcel hace años y está libre, que es el que el que preparó ¿cómo se llama eso? Los cebadores para... Sí, el gold estándar, sí. El Drosten, y claro, lo mismo, o sea, igual, el mismo tema. Sí.
Exactamente, sí, bueno, pues es eso. Sí, sí, la gente entendió. Y solo hemos hablado de una parte, porque, o sea, si pasamos a la otra y damos por bueno, vale, venga, esta secuenciación, damos por bueno el virus. Pero No, ¿dónde está el estudio? eh, No, pero vamos a concederles, Paco, porque todavía es más flagrante, y le no, decimos, es oye, que te iba a decir yo, dando por bueno eso, pero ese es el primer nivel, hay más niveles. ¿Eh? claro, Claro, ¿dónde está demostrado que este patógeno, o sea, sí, sí, sí. causa enfermedad? Pero todavía hay Porque otros tampoco. niveles por encima de eso. Efectivamente, no se ha demostrado que pueda enfermar a alguien sano. De hecho, a mí nunca me han contagiado la gripe. ¿Eh? Y eso que he estado con gentuza que allí tirando mocos todo el día y tal. Bien, pero nada, no. Entonces, pero es que todavía hay más niveles, es decir, a ver, pero claro, a lo mejor este pues no está animado para contagiar y tal, pero ¿hay alguno, solo uno en el planeta Tierra que sí que sea capaz de contagiar? No, tampoco, no hay ninguno. Bueno, o sea, entonces si no hay ninguno, ¿por qué este iba a ser el primero? ¿Eh? Sí, lo más difícil para un médico, aunque tenga espíritu crítico, Mac y Ginares, lavan bien el cerebro porque es muy difícil que un médico abandone la teoría vírica de la enfermedad. O sea, sí, puede entender claro. muchas cosas, pero eso es un muro que yo creo que los trabajan muy bien, o es que depende tanto de ello, es como el debate entre Pasteur y Béchamp. Benoit, ese libro es maravilloso. Eh, Pasteur Impostor, sí, creo que se llama el libro. Sí, Bueno, sí. y Béchamp, un Lo tengo coetáneo yo suyo, puesto, tengo que yo le daba puesto mil hace vueltas. 15 años en la web, sí. Bueno, lo he leído un par de veces y es un libro, es una maravilla Sí. y le da mil vueltas de Besson, solo que Pasteur se sabía mover mucho mejor, era amigo de No, Napoleón. no, no, no. A ver, no es que Pasteur se movía bien no, es que los que mandan tenían que elegir. Y entonces tenían a uno que decía que hay que despilfarrar mucho dinero para siempre y a otro decía que no hacía falta comprar nada más que cebollas, que valen a 1 euro el kilo. Y claro, como he dicho hace un rato, los que mandan siempre eligen el despilfarro de miles de millones. Y ese era Pasteur. Quiero decir que Pasteur decía lo que a los otros les gusta oír. Y lo que decía el otro, pues no. No, eso. Sí, Por lo mismo que pues Tesla. Energía libre para todo el mundo. Y el JP Morgan le dice, ¿y dónde ponemos el contador? Y tal. Y claro, porque fue a pedirle un crédito para hacer virguerías y torres y no sé qué. Y JP Morgan dice, sí, pero tú dime primero dónde vas a poner el contador. No, contador y nada, y pues nada, no hay crédito. Y ya está. Pues ese libro está muy bien explicado, pero es difícil a un médico que abandone. Es que tanto depende de eso. Stefan Lanka, también un biólogo, con sus experimentos ahí, creo que en el lago Constanza, y al lado entre Suiza y Alemania, creo que es de por ahí, va más allá y dice, es que claro, esto era muy vendible. Los amos no son tan gilipollas, creo, como tú a veces lo has dicho, Ginares. Esto está relacionado con el bien y el mal también. O sea, que haya un patógeno por ahí en el aire que te puede coger, infectar y se te puede meter, o sea, que el mal está por ahí y te ataca algo externo que va contra ti y tal, es muy interesante como concepto para llegar, en vez de decir, no, si los virus son, si eso, las Sí, es bacterias, que sí, ahí hay lo una. relacionaba filosóficamente con el bien y el mal y era muy Sí, interesante el giro que le daba. Es que, claro, ahí hay, podríamos decir, una separación de caminos. Está o que hay eso, o que hay bichos que te van a matar y tienes que estar en guerra permanente durante toda la vida, o el otro camino que dice que no, que hay una simbiosis armónica y que no hay que hacer nada y que todo va bien. Y claro, ese camino no se mueve dinero con ese camino. ¿eh? Y ahora voy a ir un poco más allá. Y bueno, pero
si los amos les sobra dinero y de tal, efectivamente. O sea, cuando quieren que se despilfarre dinero, no es para ganarlo ellos, es para acelerar el proceso de ruina. Es que la gente siempre se suele quedar en que quieren que tú gastes dinero para ellos ganar ese dinero. No, eso, o sea, no van por el dinero, pero sí que van a que haya un despilfarro grande en todos las cosas. Y eso es para eso. Y bueno, ¿y cómo puede interesarles que aumente la deuda de España, que ya es impagable, al doble, para que sea mucho más impagable? ¿Y por qué? Pues porque así se acelera la ruina, el caos, el desorden y el vandalismo. Sí, ahí lo que pasa es que eso es totalmente cierto, pero fijaros, yo creo que eso es la mecánica es decir, eso es la táctica para conseguir una estrategia. Sí, sí, Y no digo ni siquiera... Ahí estaríamos en el siguiente nivel. Pues claro, primero Exacto. no van por el dinero. Entonces, ¿qué van? Pues van a provocar el caos. Pero eso que es por maldad, que ya tengo apalabrado Sí, ya tengo eso será divertido. apalabrado un debate. A ver, ¿los amos son malos, buenos o medio pensionistas? Un debate. Ya se han apuntado 40 que quieren hablar. Vale. Y entonces ese sería el siguiente nivel. Pero bueno, a ver, ¿y por qué quieren que esto sea una ruina y haya vandalismo? Ah, vale. Pues ahí está. Sí, es que, mira, por lo que comentamos hace un momentito del... Bueno, es decir, la misma gente que cambió, o sea, cuando se demostró el modelo heliocéntrico, por ejemplo, que estamos comentando, pues bueno, la gente antes entendía, todo el mundo veía a la Tierra como centro del universo, y después cuando se demostró el modelo heliocéntrico, no quiere decir que la gente dejase o sea, comprendiese el modelo heliocéntrico y por lo tanto cambiase su visión del mundo. Es decir, no, yo creo que eso es de otra manera. Es decir, yo pienso que los borregos que hoy tenemos aquí alrededor, que han estado ahí siempre y que gracias a lo que ha ocurrido han aflorado, es decir, que es como los hemos visto todos pintados de verde, es decir, se ven claros y distintos, ¿no? Pero esos borregos han estado ahí siempre. Y esos borregos son los que en la época de las brujas pues salían con las antorchas. Alguien decía, es una bruja, y salían con las antorchas y decían, es una bruja, hay que quemarla, es una bruja, hay que quemarla. Y esos son los mismos que hicieron los pogromos en la Alemania nazi, y son los mismos son los mismos. Es decir, es gente que tú hoy le vendes una cosa y como no tiene capacidad crítica, ni le interesa, ni quiere saber nada, pues se apuntan a un bombardeo, a lo que toque en ese instante, ¿no? Y ahí la cuestión es, ¿cómo haces, si eso fuese cosa tuya, que ese borrego cambie, es decir, evolucione? O sea, no le vendes una teoría para que te la adapte y la siga como un borrego, sino cómo haces que realmente que comprenda, ¿no? Y ese puede ser pues el siguiente paso. Entonces ahí, igual que todo el mundo veía a la Tierra como centro del universo, pues ahora todo el mundo ve el bien y el mal como centro del universo. O sea, es muy difícil pensar fuera del bien y del mal. Es decir, es muy difícil. ¿Cómo se hace eso? Pues es posible, pero es muy difícil. Es tan difícil como que un médico abandone la teoría vírica que decías tú y pase a la teoría ambiental. Es decir, eso es muy difícil. Mira, por eso los militares y en general las famosas agencias de información de 3 letras y el poder en general, lo que quiere es controlar el relato. Porque la mente en ese aspecto funciona de una forma muy simple. Es decir, la mente tiene un montón de datos. Y algunos de ellos son contradictorios. Y entonces, con todos los datos que tiene, monta una historia, porque si no, se quedaría dudando toda la vida. Es decir, no llegaría a ninguna conclusión práctica, ¿no? Entonces, entre todos los datos que tiene, se monta un relato
lo da como bueno y todo lo que no cuadra con ese relato, mientras lo mantenga, lo descarta. Por eso, digamos, los esbirros de los amos, una de las cosas que se preocupan es de controlar el relato. O sea, ellos te dicen cómo fue lo de las Torres Gemelas, te dicen de dónde salió el virus chino, te dicen eso cómo funciona, para que tú te montes ese relato y todo lo que no te cuadre ahí, eso ya lo hace tu mente en automático, lo descarta. Entonces tú, mientras no llegues a un nivel crítico suficiente, te vas a tragar lo que te digan, porque el relato va a ser más o menos coherente, suficiente para que tú te lo creas. Y así controlan a la gente, es decir, la controlan. Es un sistema muy parecido al de la hipnosis, de manera que tú induces una historia y el resto del trabajo lo hace la mente del individuo hipnotizado, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Esa es la cuestión. Por eso tienen tanto interés en dominar la televisión. Por eso Bill Gates eso lo estaba viendo hoy. Me parece, no sé, incluso si lo has sacado tú, Paco, en tu canal, que Bill Gates le pagó al país el año pasado, me parece, 1.000 o 100 y pico millones no recuerdo la cifra, pero una cifra muy importante. 100 y pico este año y 300 los 2 años anteriores y tal, pero en el titular pone claramente que es para que el país conciencie a la gente sobre la salud. Claro, es la cosa. Pero, es decir, si te fijas, es para que mantenga el relato. Sí, claro. Esa es la cuestión. Y por eso la censura. Es decir, ¿qué es la censura? La censura es prohibir cualquier relato que no sea oficial. ¿Por qué? Porque la mente, en el momento en el momento abre los ojos, pero eso, como decíamos antes, no es un momento. Es decir, eso la mente se va preparando, lo va viendo raro y en un momento determinado dice, coño, si los Reyes Magos son los padres, ¿no? Y en cuanto lo ve, eso ya no tiene vuelta atrás. Por eso estos tienen tanto interés en que no lo veas, por eso te censuran lo que va en contra del relato oficial, por eso te ofrecen la propaganda, las técnicas de propaganda, que son sofisticadísimas, para que tú no cambies nunca esa visión. Y mientras no cambies esa visión, tu mente ya se va a encargar de descartar automáticamente todo lo que no cuadre con eso. Eso tiene el origen, es muy fácil de ver, es decir, es el tigre de dientes de sable. Es decir, tú coges a un prehistórico con su lanza de piedra y de repente ve un árbol o unos matojos grandes y tal, que se mueven y dice, bueno, está claro, esto puede ser un tigre de dientes de sable. Y entonces monta el relato como si eso fuese un tigre de dientes de sable. ¿Por qué? Porque no se puede quedar dudando. Si se queda allí mirando cómo se mueve el árbol y dice, bueno, sí, pero claro, puede ser un hipopótamo o puede ser otra cosa, o a lo mejor es el viento, pues el tigre de dientes de sable se lo come. Entonces, la mente, por puro instinto de supervivencia, actúa de una forma muy práctica. Dice, bueno, yo monto un relato y digo, bueno, está claro, ese árbol se mueve porque allí abajo hay un animal grande y un animal grande aquí, y a esta hora es un tigre de dientes de sable, entonces hay que salir corriendo, ¿no? Y ya está. Cuando tú sabes cómo funciona la mente, lo que haces es mover el árbol. Y después ya es la mente la que saca la conclusión que tú quieres. Eso es el principio de la propaganda. Es decir, la propaganda funciona de esa manera, usando las características naturales de la propia mente en su beneficio. Y ya está. Esa es la cuestión. De ahí el hacer toda la propaganda. Es decir, nos han dado una clase, un máster de propaganda en estos últimos 2 años, ¿no? Y están en ello todavía. Edward Bernays. Lo gracioso es que siguen, ese relato sigue como si no hubiera pasado nada y como si todo lo que hubieran dicho fuera verdad hasta este momento. Curioso. Exacto. O sea, no hay menor matiz de decir, bueno, esto no ha salido del todo bien, pero ya está arreglado. No. Te hablan como si todo hubiera sido perfecto desde el primer día hasta hoy y todo lo que dijeron se haya cumplido. Curioso. No, pero eso también es otra técnica que también es muy fácil de ver. O sea, fíjate, si tú tienes suficiente capacidad para, como decía Unai antes, para llegar al fondo de algo, pues entonces ya no te pueden contar ninguna milonga. Tú eres autocrítico, te concedes a ti mismo suficiente capacidad y la ejecutas. Entonces no te pueden contar historias. Pero mientras no lo tienes, te tienes que fiar.
¿Por qué? Pues porque un niño se fía de sus padres. Es decir, la gente se fía, o sea, como no puedes saberlo todo, ni puedes profundizar en todo, pues al final te tienes que fiar de alguien. Es decir, tienes que asignarle un grado de credibilidad a un agente, a una institución, a un medio de comunicación, a lo que tú quieras, y con eso te sirve para no tener que hacer el trabajo desde cero en cada cosa, cosa que por otra parte sería imposible, ¿no? Entonces, como eso funciona así, pues lo que hacen es que por eso todos los medios dicen lo mismo. O sea, por eso El País dice lo mismo que dice El Mundo, y dice lo mismo que Antena 3 y lo mismo que tal. Todos dicen lo mismo para que tú te tragues, dices, bueno, si todos lo dicen, pues será verdad. Eso, que es una simplificación extrema, está bien y es práctica, menos en una circunstancia, y es cuando quien te lo está contando es el poder, y el poder lo que quiere es engañarte, porque entonces te engaña. ¿Comprendes? Es decir, que si fuese... O sea, eso es práctico. Es decir, tú dices, bueno, si a mí una cosa me la ha dicho mi padre, y después me la dice un amigo, y después me la dice mi tía, que también me la cuenta. Y dices, bueno, pues eso, yo no puedo llegar al fondo de esa cosa, pero me voy a fiar de esta gente. Porque es práctico, es decir, porque si no tendrías que pararte y decir, bueno, en una semana no voy a hacer otra cosa más que profundizar en este tema hasta que llegue al fondo, pero tienes otras cosas que hacer, ¿no? Y entonces actúas de esa manera, te fías de tu tía, de tu padre, de tu amigo, porque es práctico, lo tienes que hacer preciso, porque no tienes tiempo para hacerlo de otra forma. Como esta gente lo sabe, ¿qué hace? Pues te larga el mismo mensaje desde todas las fuentes. Y con eso lo que está haciendo es, ellos están haciendo de tu tía, de tu padre, del vecino y del otro, ¿no? Y entonces tú te fías de eso, porque no puedes llegar, o sea, muy poca gente tiene la capacidad que tiene Unai, por ejemplo, de llegar al fondo, de ver, bueno, voy a tragar esto en PubMed y voy a ver de dónde sale, ¿no? Y esa es la cuestión. Como ellos lo saben, pues usan eso y te engañan. Sí, pero una vez que ya has visto que te han engañado y tal, entonces eso le das la vuelta y dices, si todas las cadenas de televisión dicen que eso es A, seguro que no es A. Efectivamente, claro que es sí. la garantía absoluta de que no es así. Y entonces ya no necesitas investigar porque sabes seguro que no es así. Efectivamente, pero mientras no llegas ahí, estás en esa situación y ellos te tienen donde quieren. Porque usan esos métodos, por eso, claro. Que es muy sencillo, es decir, eso no tiene... O sea, es usar pues capacidades que tú tienes, funcionamientos que son de pura supervivencia, pero claro, como ellos pueden manipular el dato, pues tú sacas las conclusiones. O sea, si te fijas, mira, nosotros tres, por ejemplo, que somos personas diferentes, que tenemos una trayectoria distinta, que hemos llegado aquí, pero así todos somos bastante diferentes, seguro. Sin embargo, tenemos un funcionamiento mental o cerebral que es muy parecido. Entonces, si a nosotros tres en este instante nos diesen los mismos datos, muy probablemente sacaríamos unas conclusiones muy parecidas, teniendo, digamos, cerebros diferentes, ¿no? O mentes distintas. Claro, por eso esta gente tiene tanto interés en controlar el dato. Ellos te dan el dato. ¿Por qué? Pues porque después tú vas a sacar las conclusiones que ellos quieren que saques con esos datos. Y también termino. Una de esas cuestiones, es decir, para que tú te creas eso, es decirte continuamente que, o sea, actuar, como decía Paco hace un instante, hombre, es que esto no se pone en duda, es que esto está más claro que el agua, es que hubiese habido muchos más muertos, es que esto es un virus, es que ahora viene otra pandemia, es que no sé qué, y te cuentan siempre la misma historia, como si lo que han hecho, evidentemente, no lo ponen en duda ellos mismos. O sea, no critican su actuación, ¿no? Y ya está. Y eso sirve para engañarte. Claro. Es fácil. Sí, hay que hablar siempre, los que mienten y los que estafan siempre hablan con una seguridad absoluta, claro. Exacto. Porque eso da confianza al pardillo que está escuchando. Y complementan todo esto con no dejándote tiempo. O sea, porque al final tienes que elegir tus batallas, ¿no? Como decías, Mac, al final tienes que confiar en alguien que sabes que es legítimo para que, bueno, no tengo tiempo de investigar todo a fondo. Priorizo, ¿vale? Cosas de salud o esto, no confío en nadie. En estas otras cosas, pues bueno, tenemos que tenemos un tiempo limitado. Es que se atacan ese tiempo limitado. Te ponen que mañana es el partido de la Champions. Luego te dicen que es guay viajar y tienes que ir por ahí. Luego el trabajo.
que mucha gente, yo estoy sorprendido de los trabajos. Hay un autor que se llama David Graeber, que a mí me gusta mucho, tiene un libro que se llama 6.000 años de deuda y es muy revelador en muchas cosas, pero tiene otro que se llama Bullshit Jobs y habla de que el valor añadido de los trabajos de mucha gente es entonces, bueno, pues estamos ahí, están ahí, sí, pagas, tenerlos están entretenidos. Sí. Claro, no es la Grecia clásica que tienes todo el día para estar hablando, discutiendo con speeches delante de gente, con dialéctica, enriqueciéndote. No, eso no quieren dejarnos tiempo para que profundicemos en un tema, porque, ¿sabes? Si profundizas en un tema y llegas al, ajá, coño, esto es tal, luego ya lo extrapolas al resto, como hemos hablado antes. Exacto. Entonces, eso es otra forma de que nos abruman con chorradas para que, pues eso, tengamos que delegar. Yo, pues mira, yo tengo espíritu crítico, pero no tengo tiempo para llegar a este fondo, pues oye, confío en el médico que el médico yo le conocí hace años y es una persona que es muy agradable, muy majo y bien intencionado y ese no me va a hacer mal. Entonces, pues mira, todo lo que me diga, pues yo lo sigo porque no tengo tiempo de ver si es bueno o malo, porque yo sé que él es alguien honrado y así. Sí, es así exactamente. De todas formas, yo vi, me parece que el dato me viene de una película, o sea que imaginaros la fiabilidad que puede tener, ¿no? Pero recuerdo que vi una película donde se decía que a los caballos de carreras una forma de doparlos era darles una paliza química el día antes. Entonces le ponían una inyección que lo dejaba hecho polvo y a partir de ahí es como si el caballo se recuperase o en fin, que el hecho de cansarlo más de lo normal el día antes o de dejarlo fastidiado con una inyección el día antes, pues eso hacía que el caballo corriese más en la carrera. No sé si eso es cierto o no, me da igual, ¿no? También. Pero esto es un poco lo mismo, es decir, si es un poco la teoría que hemos comentado a veces de la vaca y el prado. O sea, si a ti te ponen una vida muy fácil, pues en una vida fácil puedes prosperar muy poco. Y si te ponen una vida muy dura, pues es cuando tienes que reaccionar a la fuerza, quieras o no quieras, ¿no? Entonces, sea esto porque los amos lo hacen bien o porque quieren tu bien o tal, pero el efecto que tiene, o por lo menos sobre algún tipo de mente, es el de la reacción. O sea, en un mundo de color de rosa, pues tú no pensarías, ni yo pensaría, ni la 10ª parte de las cosas que llegaba a entender gracias a no vivir en un mundo de color de rosa, ¿no? Eso es un dato objetivo. Entonces, claro, sí, el efecto final es bueno. Es decir, en cambio, durante todo ese tiempo que tú no creías que estabas en un mundo de color de rosa, hay miles de millones que creen que sí, que están en un mundo de color de rosa y que es claro, el mejor mundo que ha habido en los últimos 5.000 años. Es curioso eso también. Sí. Sí, pero hay ejemplos, hay a montones. Yo ponía uno de la planta de invernadero. Si tú coges una planta silvestre, un romero, un tomillo, y dices, no, es que claro, tú imagínate, la pobre planta tiene que vivir para la intemperie, hay unos cambios de temperatura brutales, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una plantación de romero para que viva bien y le vamos a poner un invernadero, humedad controlada, temperatura controlada, nutrientes según toca en el tal y cual. Vale, y tú un día a ese romero le quitas el invernadero, lo plantas en el monte y te durará pues 2 o 3 días. Como máximo hasta la primera helada. Y el otro no. El otro. Claro, eso es hacerlo degenerar. Es decir, eso es coger a una vaca y ponerla en un pasto magnífico y tal. Pues ¿qué pasa? Pues que yo por aquí tengo unos vecinos que hacen eso con los gatos. Los tienen dentro de casa, los encierran, los vacunan, los tienen ahí alimentados perfectamente y tal. Bueno, pero ese gato, eso ya no es un gato, eso es un peluche. Los castran para que no tengan, para controlar la población gatuna. Y bueno, vale, pues tú ya no tienes un gato. Un gato es un animal semisilvestre que tiene que buscarse la vida y por eso tiene que tener una musculatura que es la que le permite cazar algún ratón y tiene que pasar hambre para agudizar el ingenio y tiene que hacer, si tú lo envuelves en algodón, pues ya no tienes un gato. Es decir, eso ya es otra cosa. Es una evolución hacia atrás de esa especie, ¿no? Esto es un poco con él. Sí.
Yo creo que Mac, que si la gente, aunque la gente entendiera que los desafíos son necesarios para evolucionar, normalmente esos desafíos suelen venir con sufrimiento y con las desdichas de un gato callejero o uno que está ahí en una mantita al lado de la chimenea, pues claro, son diferentes, que casi que le ha pillado un coche y le ha cortado el rabo, que tal. Entonces, no mucha gente diría, bueno, oye, mira, yo me da igual, yo concedo el no evolucionar, pero tengo una vida más sencilla. O sea, no sé si la gente tradearía. Fíjate, a gente que tiene así, precisamente gatos que viven de maravilla y tal, y yo a veces les he dicho, si esos gatos hablaran, no los tendrías. ¿Por qué se quejarían? ¿Eh? Dirían, pero tú dices que me quieres, pero me has hecho esto, lo otro y lo demás, no me dejas hacer no sé qué y no sé cuánto. O sea, tienen a los gatos y están contentos con tener a los gatos porque el gato no habla. Si hablara, el gato diría, oye, haz el favor de dejarme salir y haz el favor de no sé qué y haz el favor de no sé cuándo. Me está amargando la vida aquí. Sí, no paso frío ni hambre, pero estoy amargado. Y en animales más, en ser humano, en animales más complejos, porque los gatos se mueven por instinto, entonces el instinto les pide, yo que sé, saltar, ir por ahí y tal, pero nosotros que podemos elegir, ¿tú crees que la gente elegiría, no sé si muchos entienden el concepto de evolucionar, la siguiente vida, que estamos de paso y tal, pero aunque lo entendieran, mira, va a ser bueno para ti que yo te voy a poner una serie de penurias para que se te agudice el ingenio, para que te superes, para que subas de nivel. Esa gente diría, oye, mira, pues claro. No sé, por ejemplo, podrías experimentar el arruinarte. El 99%, eso estaría muy bien. ¿Por qué no quieres? El 99% elegiría lo que ya ha elegido, que es lo que están haciendo todos, que están arruinando su vida y tal, y eso lo han elegido, efectivamente. Y cuando se lo dices, mira, lo que tú eliges cada día es muy malo para ti y para toda tu familia. Y dices, sí, no, si yo en el fondo lo sé, pero bueno, ya veremos. Y no cambia nadie, claro. Sí, pero eso de todas formas, tú dices elegir, yo entiendo elegir porque hay que hablar en este nivel y se dice elegir, pero realmente si te fijas no es elegir, es decir, porque tú coges una persona, es decir, dos personas con un nivel de conciencia muy distinto, pues uno elegiría currarse una carrera con exámenes y otro elegiría una carrera de pinta y colorea, de copia y pega y vamos a cambiar las matemáticas y la física por ideología de género. Está claro, es decir, ese elegiría la manta al lado de la chimenea del gato. Pero ¿por qué lo elegiría ese y el otro no? Pues porque son dos niveles de conciencia distintos. Entonces no es la misma persona que pueda elegir las dos cosas. Y además, claro, la gente, ¿por qué la gente? Además, el de ideología de género luego cobraría más. Sí, eso seguro, es decir, cobraría más, estaría mejor valorado socialmente y todo lo que tú quieras, pero eso no lo haría. O sea, Sócrates antes se bebía un barril de cicuta que hacía eso, casi seguro, ¿eh? No, y eso sin conocerlo, ¿no? Segurísimo. Claro. Pues esa es la cuestión. O sea, lo que quiero decir es que ese es un ejemplo claro de por qué no existe el libre albedrío. Y digo también bajo mi punto de vista, ¿no? Así que el poder es que es una falacia. Mira, hay otra falacia que es la de decir, hombre, es que si no hubieses hecho esto, pues hubiese pasado aquello. Vosotros, en toda vuestra historia y de vuestra vida y en la que podáis haber leído, conocido, es decir, ¿tenéis algún conocimiento fehaciente de que en un instante del tiempo han ocurrido dos cosas distintas? No. Me refiero a decir, bueno, pues, por ejemplo, tomar una medicina y no tomarla en el mismo instante del tiempo. No. Sin embargo, todo el mundo actúa como si eso fuese cotidiano. Es decir, hombre, yo puedo tomarme una medicina o no tomarme. Entonces, si me la hubiese tomado, pues hubiese pasado unas cosas. Y si no me la hubiese tomado, pues otras. Pero es que eso no ha ocurrido nunca. Sí. O sea, nunca han pasado dos cosas diferentes a la vez en el mismo instante del tiempo, sí, ¿no? Eso no ha ocurrido nunca. Eso lo tengo yo por escrito. Digo,
si se pudiera volver hacia atrás en las decisiones, o sea, hacer una cosa y luego, uy, esto me ha sentado fatal, volver atrás y no hacerla, si se pudiera hacer eso, haría 1000 años que nadie tomaría medicina. Claro, ni iría con malas mujeres. Volverían atrás, no la tomarían y digo, uy, esto es una maravilla. Y claro, ya al final nadie la tomaría. Pero una pregunta respecto a esto, Mac, o sea, que es el último eslabón que me falta a mí por entender. Es que siempre ganas con este argumento de que no hay libre albedrío. Y te explico por qué, Mac. Por ejemplo, yo ahora tengo dos opciones. O coger el ordenador desde donde estoy hablando y tirarlo por la ventana, aquí abajo, ¿vale? O no hacerlo. Entonces tú me dices, no, Unai, el libre albedrío, tú eso no lo vas a hacer. Entonces yo digo, mira, ¿sabes qué? Pues para probar mi posición, mi punto de que existe el libre albedrío, pues me voy a desconectar ahora mismo porque voy a arrancar todo esto y lo voy a tirar por la ventana. Entonces luego me vuelvo a conectar desde otro ordenador y te digo, ¿ves, Mac? Y tú me dirías, no, Unai, tú crees que había libre albedrío, pero es que la opción de tirar el ordenador por la ventana era la que caía por su propio peso, era la que estabas destinado a hacer. Entonces, claro, es que no hay forma de falsear esto. Tú me decías, no, Unai, tú nunca vas a coger una escopeta, tu escopeta, que la tengo aquí cerca, y vas a empezar a disparar a viejitas. No. Pues yo digo, mira, me arriesgo la cárcel, me arriesgo el todo, pero para contradecir, para falsear, tal. Entonces lo hago y el día siguiente me dirías, no, Unai, claro, es que eso sí estaba en ti. Dentro de ti tenías un carácter violento asesino que lo tenías ahí y ves, se ha manifestado ahora. Entonces no es falseable tu teoría. ¿Cómo probamos que...? Algo más duro. No. Diría, no, es que eso ya había pasado cuando tú creías También. que decidías. Claro, pues que entonces no podemos, claro, entonces no podemos ganar a Mac. No, bueno, efectivamente, esta visión es tautológica, siempre es cierta. Exacto. Pero es que es la que hay. Es decir, o sea, eso no se puede... A ver, no. Bueno, primero, yo no pretendo ni demostrarlo ni convencer a nadie, es decir, eso faltaría, ¿no? Más que nada porque sé que es imposible, entonces eso no se puede hacer. Eso es como, o sea, o lo ves o no lo ves todavía, pero cuando lo ves, yo te aseguro que lo ves tan claro y distinto como que tú te llamas Unai, naciste el día que nacieses y vives donde vives, es decir, que eso es una cuestión indudable, ¿no? Eso no es una demostración, efectivamente, pero... Es decir, cuadra así. Es decir, porque lo que tú haces en el tema de la escopeta o tirar el ordenador por la ventana y tal, simplemente es un balance. Es decir, tú en cada instante haces, o sea, eres una consecuencia de la ley del mínimo esfuerzo. No puedes hacer una cosa contra la ley del mínimo esfuerzo. No lo puedes hacer. Y el mínimo esfuerzo en sentido no solo de esfuerzo físico, mecánico, sino literal, es decir, la combinación entre básicamente mental, es decir, psicoemocional, ¿no? Es decir, tú tomas una decisión porque el balance para ti te lleva en una dirección. Entonces no tienes dos opciones. O sea, a ver, lo puedes enfocar también por inducción, intentar reducirlo, es decir, si ves claro que alguien no puede prescindir de un partido de fútbol, lo tiene que ver preciso porque a él le gusta mucho, y coges a otra persona, como yo, por ponerme, por ejemplo, que nunca en la vida he visto un partido de fútbol ni por televisión, pues a mí un partido de fútbol, a mí el que juegue la selección de no se sabe dónde, a mí es que no me motiva, es decir, no es que me motive un poco, es que me motiva cero matemático, es decir, el cero absoluto, ¿no? Esperamos hacer un paréntesis aquí. ¿Nunca has visto un partido de fútbol, Mac, o es una forma de hablar? Nunca en la vida. No fastidies. Oye, te juro que nunca en la vida he visto un partido de fútbol. Así como te lo digo. No, a ver, tú partidos de fútbol femeninos, sí, seguro que cuando hago zapping a veces están jugando fútbol y cambio. He visto un segundo de algún partido de fútbol. Un segundo para cambiar. Hombre, bueno, sí, pues seguimos. Yo ni eso. Es decir, aquí tenemos un televisor y lo usamos para ver el rosco de pasapalabra.
que por cierto es digno de ver porque hasta en eso, que es una cosa aparentemente neutra y que no tiene nada que ver con nada, pues de cuando en cuando, es decir, de cuando en cuando meten palabras que dices, bueno, ¿y por qué esta gente mete justo resiliente? Por poner un ejemplo. Claro. Bueno, pues está claro. Porque no hay que perder. Precisamente. Claro, ¿no? Porque ¿para qué vas a es resiliente. Porque nos toca eso. No, pues bueno, pues porque es Agenda 2030 pura y entonces hasta en el más recóndito basura televisiva, pues te meten ese tipo de propaganda subliminal, ¿no? Buen punto, sí. Pero, ¿y tú tú ves el telediario también como Linares? ¿O eso ya es muy no, no, yo no, ni loco, ¿verdad? Bueno, pues aquí el amigo Linares sí lo ve. A mí es que me gusta reírme a carcajadas durante la digestión. No, pero eso te lo tienes que mirar, ¿eh? Con el telediario. No, de eso nada. O sea, a ver, yo no he visto nunca un programa de humor mejor que el telediario. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que Paco habrá visto poco porno y es... Típico, ya no saben nunca, y entonces pues prefiero el telediario. Sí, no, a mí el telediario no. Es que es muy cansino, porque es una mentira detrás de otra, es adoctrinamiento. Eso es lo gracioso. Ya, pero sí, bueno, sí, yo no te critico por eso. Un poco de morbo, sí, pero que tiene gracia, te acostumbras, tiene gracia. O sea, tiene gracia, sí, yo me río, pero me río con ganas, porque claro, digo, es que claro, dicen unas cosas que si no te ríes que estás muerto. Ya, lo que pasa es que, bueno, sí, o sea, yo lo uso, no el telediario, he dicho que no al telediario en televisión, pero sí que veo, por ejemplo, RT, leo la página de RT, leo Sputnik, de cuando en cuando me enchufo al País, pero no es por ver lo que dicen, sino es por ver por dónde te quieren llevar. Porque como dan pistas de lo que van a hacer, pues eso tiene un interés, digamos, que puramente analítico, pero no porque lo que digan, y tampoco lo hago todos los días, más que nada porque es cansino, es decir, eso es, a mí me aburre, pero entiendo que Paco se ría y yo si lo viese también me reiría, pero bueno, ya digo, prefiero otro tipo de actividades en ese instante. Por eso, porque el humor, o sea, reírse para la digestión es que es una maravilla, vamos. O sea, es que sí. Por eso los reyes de la Edad Media tenían un bufón mientras comían, para hacerles gracia y tal, porque va bien. Como entonces comían mucho cosas muy fuertes, pues necesitaban reírse para hacer bien la digestión. Sí, pues bueno, pero una carcajada, no una carcajada, sino un ataque de risa de la buena, es decir, una juerga así con amigos y tal, después de comer, con unos buenos chistes y tal, Hombre, en 10 minutos has terminado la digestión de una paella entera. Sí. Yo cuando, sí, pruébalo. Una vez cada 10 años que como con amigos, efectivamente, pues sí, ese día no miro el telediario, está claro. Sí. No, pero eso es cierto, es decir, el movimiento de la risa acelera la digestión, pero de una forma brutal. Es decir, yo creo que es imposible tener un ataque de risa después de comer y después tener acidez, eso es imposible. Es decir, ya incluso comiendo porquería, como dice Paco, ¿no? No, yo creo, a mí el telediario no, hace muchos años que no lo veo, pero no creo que me dé risa, no sé, tengo que verle. A ver, es droga dura, hay que acostumbrarse. Pero ya cuando ya le pillas el tranquillo sí que te da risa. Ahora, a lo mejor el primer día no, porque eres novato y tal, pero tú míralo un mes y yo te garantizo que te ríes. Yo creo que no tendría tanta paciencia. No, pero, sí. Es que no tiene, más que nada es que, bajo mi punto de vista, para mí no tiene sentido, porque ya sabes lo que te van a contar. O sea, es que no vale la pena ver ni el tiempo, que es una cosa bastante. Es decir, debería ser objetiva, ¿no? Debería, pero claro, como la culpa de todo lo que sale en el tiempo es del cambio climático, otra carcajada. Claro. Voy a
ha congelado a los aviones que iban a la reunión del clima, los ha congelado en el aeropuerto. Otra carcajada. Ya está. Sí, pero mira, hay un chiste que es muy viejo y muy malo de dos que eran muy aficionados a los chistes. Entonces, pues, mira, oye, ¿te acuerdas de ese que dice que aquel que iba por el monte el solo y ja, 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 venga la risa? Oye, pues, y aquel que no sé qué, y volvían a contar el chiste. Y un día dicen, oye, esto es un rollo, porque nos contamos siempre los mismos chistes y eso es muy largo. Y entonces, solución, vamos a numerarlos. Y entonces, cuando se juntaban, decían, el 2, ¡ja, ja, ja, ja! Venga la risa. Y otro decía, el 47, ¡ja, ja, ja! Pues en lo telediario es lo mismo. Es decir, como ya te han contado tantas veces la misma historia, pues con numerarlo tendría que decirte el 3, el 15 y el 25. Y ya está, 3 noticias principales. Ya sabes de qué van, ¿no? Y te ahorras media hora de estar ahí. Ver la expresión de la cara de Belén Esteban cuando te aconseja un tratamiento experimental. Eso no se puede pagar con dinero. O sea, ahí aprendes barbaridades de cosas de la especie humana. Pero espera un momento, pero Belén Esteban no sale en telediario. Tú estás viendo Sálvame y otras cosas también, ¿eh? Y nada, es que me acabamos de pillar. Claro, hombre. No sale en el... Yo voy a los sitios donde más risa proporcionan, como es natural. No, pero hablando en serio, ¿también ves Sálvame y eso? No lo veo, pero los sketches cortados en vídeos de 30 segundos sí que los he visto, de las 3 o 4 que decían que había que ir corriendo y tal, pero sobre todo no lo que dicen, sino ver la cara que ponen de seguridad, en fin, o sea, es una experiencia religiosa, que decía el hijo de Julio Iglesias en una canción. Sí, Enrique, sí. Ay, qué buenas risas. Pues nada. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que al final esto es divertido, pero lo tienes que ver desde un ángulo que no es el ángulo habitual. Y ahí hay una segunda derivada, y es que si tú tienes que estar aquí, y para estar aquí y sacarle provecho, pues tienes que creerte una serie de cosas. Mira, es lo del partido de fútbol. Es decir, yo, por ejemplo, si me sentasen en un palco, tendría que ser, como dice Paco a veces, pues, atado y a la fuerza, pues el que metiesen un gol o el que el árbitro hiciese maravillas o tal, a mí me daría exactamente igual. Con lo cual no le sacaría ninguna emoción a eso, ningún partido, porque lo vería y diría, bueno, aquí hay un montón que están haciendo el tonto, corriendo detrás de una pelota, en fin, eso para mí no tiene ningún sentido. Pero claro, si tú quieres que eso te funcione, pues hay algunas cosas que tienes que asumir, te las tienes que creer, tienes que funcionar desde ahí. Y eso es lo que hace este sistema. Es decir, este sistema te engaña en lo que te tiene que engañar, porque si tú no estuvieses engañado, el efecto que te produce el propio sistema sería nulo. Y ya está. Entonces, ¿qué hace? Pues te hace creer un montón de cosas, porque estamos diciendo, es que aquí nos han contado un montón de mentiras. Claro, el problema es que nosotros hemos visto algunas de las mentiras que nos han contado. Pero si haces lo mismo que tú hacías, Unai, de llegar hasta el fondo, pues puedes llegar a la conclusión de que todo es mentira. Y todo no es todo lo que te dice la televisión, es todo. Es decir, es esto. Claro, es llegar al nivel del ser y darte cuenta que no tiene nada que ver eso con lo que te han contado, nada. Es decir, ni tú eres lo que te han contado, ni vives en lo que te han contado, ni esto sirve para lo que te han contado. Todo eso es absolutamente, hasta la más mínima cosa, es falso. Tiene otro sentido. Pero claro, para que ese otro sentido funcione, tú te tienes que creer lo que te crees en este instante, porque si no, no funcionaría. Esa es la dificultad. Y claro, eso ya de por sí lo que está anunciando es un imposible. Es decir, ¿por qué es imposible? Bueno, pues porque no lo puedes ver, porque si lo vieses dejaría de funcionar y entonces digamos que te cargarías el sistema. Al sistema, esta cosa donde tu nivel de conciencia anda metido, pues si llegases a verlo desde ahí, dejaría de funcionar de la forma que funciona en el 99, no, en el prácticamente 100% de las personas. Eso es lo que hay. Entonces, hasta viéndolo, no puede dejar de afectarte, podríamos decir.
es una cosa, en fin, es más complicado de lo que parece, ¿no? Y a la vez es muy sencillo. Es muy curioso. Es como cuando lees un libro histórico, ¿verdad? Dices, joder, ¿qué parte de esto que relatan aquí como un hecho histórico se asemejará a lo que realmente pasó? Esto también estoy muy escéptico en cuanto a eso últimamente. Ahí yo ni siquiera me canso. Es decir, eso ya es una cosa que como la probabilidad que tienes de llegar a una visión, digamos que cierta de lo que ocurrió, sobre todo puedes llegar a lo mejor a una visión más o menos cierta en temas pues etnográficos o en temas así un poco más objetivos en cuanto a cómo vivía técnicamente la gente pues hace un poco de tiempo y tal, pero en cuanto a en cuanto te metes en política, es decir, en acontecimientos relativamente recientes y pues, eso es una batalla perdida. Sí. Y eso ya es casi absurdo el verlo, pues porque hay un relato oficial que es el que interesa que tú tengas y por lo tanto es el que ellos te han contado y de ahí no se van a salir. Eso está más claro que el agua. Sí, exacto. Bien, pues nada, es decir, está claro. Al final llegas cuando es exactamente lo mismo que tú decías con la pandemia. Cuando llegas al final, llegas a la no existencia del virus y a partir de ahí ves que hay todo un castillo montado y todo el mundo se mueve en uno de los diferentes niveles que eso tiene y empujado por uno de los diferentes intereses que se crean a partir de ahí y es decir, cada uno sintoniza con unas determinadas afinidades y tal. Pero la base, es decir, la punta de abajo del diamante invertido que tú comentabas antes, que es el virus, pues es falso. Entonces, claro, todo lo que hay a partir de ahí, pues es una lucubración, ¿no? Quimera. Sí. Sí. Y otra cosa con la que juegan mucho también es con invertir la causalidad y la correlación. Por ejemplo, también lo mismo que en economía es no, es que la infección y tal te causa enfermedad. No. La enfermedad es tú que estabas ya enfermo y las bacterias van al tejido donde estaba dañado ya, donde realmente tenías un problema. No es las bacterias que causan el problema en sí, es que les gusta eso, les gusta invertir las dos. Eso debe de quedársete en el cerebro, como tú decías antes, Mac, respecto a apalancar nuestros sentidos que tenemos grabados ahí, como el símil del diente de sable. Antes, se invierte la causa y el efecto para despilfarrar dinero, porque si no se invierte no hay gasto. Es que es así, no hay gasto. Sí, en otros, bueno, en algunas veces el motivo es el despilfarrar dinero, ¿vale? Ok. En otros no, en otros es pues una teoría falsa para que apoye una determinada narrativa. Que al final obliga a despilfarrar dinero. O sea, dime una teoría falsa que el resultado no sea despilfarrar dinero. Dime una. Pues, yo no he encontrado ninguna. Debe haberla, pero yo no la encuentro. No, lo que pasa es que, digamos que ahí hay, o sea, va junto el despilfarrar dinero por una parte, porque el dinero, más que despilfarrarlo, el dinero lo que hace es ir cambiando de manos en un sentido, ¿eh? Que aunque, como tú decías antes, en sí el despilfarro puede ser un objetivo, que de hecho es ahora un objetivo, claro. El incremento de la deuda y tal, pero va junto, por ejemplo, el mantenimiento del poder con una cierta forma de despilfarrar dinero o digamos, con el beneficiario de ese despilfarro o de esa reconducción del dinero. Es decir, va paralelo porque es el mismo poder el que recibe ese beneficio, ¿no? Igual que en el tema legislativo, es decir, ¿quién se beneficia de las leyes, por ejemplo, últimas leyes que favorecen a la pederastia? Por los pederastas. Eso está claro. Es decir, sometimiento,
dependencia también puede ser otros objetivos. Sí, No sé, sí. Lo veo Sí. derrochar dinero como una herramienta, como un... No sé si es el fin de último grado. No, yo creo que no. Yo no, Yo no creo que iba, no lo ponía como último grado, no, sino que siempre cuando se invierte la causa y el efecto es porque invirtiéndolo se despilfarra dinero y si no lo inviertes, no. O sea, si tú coges a Becham o a Bernard en vez de Pasteur, ya no hay gasto. Entonces se coge a Pasteur. Y ya Bueno, está. no hay gasto y la gente estaría más sana. Sí, También se puede no, decir. eso No es algo está por descontado. que se Eso busca. O también sea, lo se puede tengo decir, yo escrito en claro, el libro, que para mantener la salud hay que gastar poco dinero. Como gastes mucho, por mucho cuidado que tengas, acabas perjudicando la salud. Porque todo lo Sí, caro eso es seguro. malo. Todo lo caro es malo. Y todo lo mejor es gratis y lo un poquito menos mejor es muy barato. ¿Eh? Y ya a medida que vas subiendo, ya es más caro, y ya es malito, y ya lo carísimo es fatal. Y ya está. Entonces lo mismo, y eso vale para alimentación, para tratamientos, para tipo de vida, para todo. O sea, lo caro es malo, siempre. Y ya está. Sí. Yo tengo una práctica que la sigo, yo diría que rigurosamente, y es una práctica de 3 puntos. Es decir, ¿en qué consiste? O sea, eso no es ni mucho menos el libro verde de Paco, pero bueno, es mi técnica. Y si tú quieres estar bien, lo primero que tienes que hacer es pensar bien. Después tienes que comer más o menos bien. Yo en ese instante no soy vegetariano, aunque como, digamos que bastante bien. Y la tercera es, no tienes que medicarte. Eso incluye lo de los bracitos y todo tipo de pastillas. Entonces, de esas 3, la más difícil es la de pensar bien. Porque si piensas bien, todas las demás ya tienen igual. Es decir, da lo mismo, ¿no? Claro, si comes más o menos bien, pues ¿qué pasa? Que afortunadamente nos han metido en un vehículo, en el cuerpo físico, que es técnicamente es magnífico y él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, si tú le metes un poco de porquería, pues él ya sabe cómo la tiene que liquidar. Si le metes menos nutrientes de los que tal, pues él sabe de dónde tiene que sacar lo que pueda. Entonces, si eso no lo haces muy mal, pues es el cuerpo físico el que se encarga ya de corregirlo, podríamos decir, ¿no? Es como tener un motor de estos que es polivalente, que hay motores de tanque que van hasta con mantequilla, ¿no? Entonces, casi da igual que le metas gasoil que mantequilla, que una mezcla de gasoil, gasolina, en fin. Pero claro, él ya sabe lo que tiene que hacer. Pues con el cuerpo físico es lo mismo. Y lo de los medicamentos, eso es fundamental. Y pensar bien, puedes elaborar un poco en eso. No, fíjate, si piensas bien, el pensar bien quiere decir, o sea, una consecuencia de pensar bien es que no tienes estrés, no te agobias. Entonces, no te agobias, vives feliz y tranquilo, con lo cual tú, es decir, no tienes y sobre todo, una realimentación. No sueles hacer cosas que te perjudican, que a simple vista puedes ver que te perjudican. O sea, no que no sabías que era malo, no, que haces cosas, la gente cada día hace cosas que sabe que le perjudican. Entonces, claro, si piensa bien, ya esas cosas normalmente no las hace. Porque, sí, pero hasta haciéndolas, porque yo, por ejemplo, a mí el vino me gusta. Es decir, me gusta quiere decir que aprovecho, es decir, me gusta el vino bueno, ¿no? No quiere decir que me beba todos los días una botella, pero que me bebo una botella cuando se presenta, no una botella, es decir, la parte que me toque, ¿no? Porque me las parto con mi mujer normalmente. ¿Sabes que es malo? Sí, pero yo he conseguido llegar a los 64 años, como os he dicho alguna vez, y hace, pues no recuerdo cuándo fue la vez que, o sea, lo que es ir al médico, pues hace seguro que más de 40 años que no voy al médico, para nada. Y las veces que he ido ha sido por cosas traumáticas, es decir, porque me he dado un golpe esquiando y al final he tenido que ir al fisio o alguna cosa de ese estilo, pero también contadas, ¿no? Y el resto pues ha funcionado bien. ¿Y por qué ha funcionado bien? Pues yo estoy seguro que es por eso. Y digo, estoy seguro, ¿eh? También estoy seguro que si fuese 100% vegetariano, si comiese el 80% crudo y encima no bebiese vino, pues entonces eso sería una maravilla ya. Pero como así estoy bien y no me preocupa,
pues como no me preocupa, no genero ni adrenalina ni cortisol. Y entonces estoy bien. Es decir, las endorfinas que genero pues son positivas y vivo bien, ¿no? Esa es mi técnica, y que es mucho más sencilla que ahora. También digo que si en el momento tuviese el más mínimo problema, pues seguiría los consejos de Paco a rajatabla. Porque precisamente porque eso sería una consecuencia de pensar bien. Es decir, piensas bien, bueno, te has pasado, pues entonces tienes que irte al lado de Paco. La solución al problema y ya está. Exacto. Pero así, entonces, con esas tres si en normas. ese momento, si cuando tienes un problema no piensas bien, entonces pensando mal, dices, a ver, necesito alguna cosita mágica que me solucione no el problema, sino las molestias del problema para hoy. ¿Eh? Y entonces ahí es cuando un error. agravas la situación. Exacto. No, bueno, yo de hecho, yo sí que tengo tarjeta sanitaria, no sé dónde está, porque mi mujer es enfermera y bueno, eso lo gestionaba ella, ¿no? Es decir, el tema, pero cambié de residencia, llevo 2 años y medio viviendo aquí y la tarjeta sanitaria se ha quedado donde estaba. Es decir, que eso, tanto la mía como la de mi mujer, eso, es decir, nada. O sea, yo en este instante, yo tendría que tener un accidente de tráfico para ir al médico. Exactamente lo mismo que dice Paco. Pero por otro tipo de razones es que ni se me ocurriría, porque veo claro y distinto que sería una estupidez, como la copa a un pino. Y eso está claro, ¿no? Os tengo que dejar, compañeros. Sí. Bien. Bueno, es hora de terminar. Sí, no, hoy 1 hora y media está bien. No hay que cansar, no hay que cansar a la gente, sobre todo con cosas que les obligan a pensar un poquito, es conveniente la dosis mínima. Bien, pues nada, otro día terminamos de arreglar el mundo como siempre. Poco a poco, si no te terminas la dosis de droga y a ver qué haces después, ¿no? Tendrías que inventarte otra actividad. Saludos. Muy Chao. bien, venga, hasta la próxima. Hasta luego, Unai. Adiós. Bueno, pues nada, Venga. ya charlamos en otro momento. Sí, hasta la otra. Hasta luego.